Hoy estaremos revisando el Mini-OS 10 LTCB 2023, así que si tienes una PC de bajos recursos, este sistema es para ti. El mismo está basado en Windows 10 LTCB 1607 y en cuanto a su estética, tiene un fondo muy hermoso así como skins de Rainmeter para personalizar el escritorio, así como un menú inicio sería clásico con el software Status Back. Si nos vamos al administrador de tareas, este Mini-OS 10 LTCB se encontraría ejecutando 20 procesos en segundo plano. Y si nos vamos al apartado de rendimiento, la CPU estaría por encima del 10% de uso, y es porque el software Rainmeter está consumiendo recursos. Pero si cerramos el proceso de Rainmeter, ya la CPU estaría sobre el 1% de uso, y en cuanto a la memoria RAM, serían solamente 766 megas de uso, de 4 GB posibles. El sistema estaría ocupando 11.7 GB de espacio en disco, y en cuanto a aplicaciones, tendríamos los Visual C++ de 2005 a 2022, el software Rainmeter y el software Status Back para el menú inicio. Este Mini-OS 10 LTCB posee 5 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y ya tiene el NetFramework 3.5 ya activo para un rendimiento óptimo del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio, tendríamos las redes del proyecto así como los canales de su creador Daniel Rodríguez. Y más abajo tendríamos los distintos planes de energía para establecerlos con tan solo un clic. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos primeramente herramientas del sistema, herramientas variadas, herramientas para discos, herramientas gamer, herramientas para redes, herramientas para drivers, información del sistema, opciones de apagado y activadores para Windows y Office. Si te gusta este Mini-OS 10 LTCB 2023, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Y si deseas probarlo, te dejaré enlace de descarga en el primer comentario fijado. Y si deseas más videos sobre este excelente proyecto de Mini-OS, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.